Episodio 1. El primer orgasmo que encendió el cielo. Nadie en el pueblo de San Jerónimo del Monte sabía realmente quién era Celeste. Apareció una mañana, con un vestido blanco que dejaba ver demasiado para ser considerado decente, pero con unos ojos tan serenos que hasta las ancianas dejaban de murmurar. Tenía algo que hacía que los hombres bajaran la mirada con vergüenza y las mujeres se cruzaran de acera. Pero nadie se atrevía a decirle nada. Ella caminaba como si escuchara música que el resto del mundo no podía oír. Vivía sola, en una casita detrás de la capilla. Algunos decían que era viuda, otros, que había escapado de un convento, pero nadie sabía con certeza de dónde venía. Hasta que sucedió lo imposible. Aquella noche, la lluvia caía sin piedad y el viento hacía gemir los vitrales de la iglesia. Celeste, sola en su cuarto, se miraba al espejo, desnuda, acariciando su piel con una mezcla de nostalgia y deseo. Cerró los ojos. No rezaba, no pedía nada, solo se dejaba sentir. Y entonces ocurrió, en el preciso instante en que el placer la atravesó como un relámpago divino. Una luz blanca, intensa y cálida llenó la habitación. El crucifijo de madera colgado sobre su cama comenzó a temblar. La figura de Cristo abrió los ojos, y una gota de sangre descendió por su frente. Celeste no gritó. No se asustó, sonrió. Te vi, susurró entre jadeos. Por fin te vi. Al día siguiente, el padre Tomás encontró la puerta de la capilla abierta. Al entrar, notó un aroma dulce, casi embriagador. Se arrodilló para orar y fue entonces cuando lo vio. Una línea de sangre descendía desde el crucifijo mayor hasta el suelo. Pero no había herida, ni grieta, ni explicación. Celeste llegó minutos después, con los labios rojos y el cabello aún húmedo. Se acercó al altar, lo miró, y se rió en voz baja. A veces, Dios también necesita ser tocado, le dijo al sacerdote, como si le confesara un secreto sucio. Tomás se santiguó 3 veces, sin saber si exorcizarla o arrodillarse ante ella. Esa noche, el pueblo entero supo lo ocurrido, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comenzaron a observar a Celeste con otros ojos. Unos con temor, otros con morbo, pero todos con una pregunta silenciosa. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si esa mujer, de verdad ve a Dios cuando se toca? Ella, mientras tanto, escribía, en un cuaderno viejo, con letra temblorosa, relataba lo vivido. Anoche, al tocarme, no sentí solo placer, sentí fuego, sentí paz, y vi un rostro que no era humano, pero tampoco monstruoso. Era Dios, y me sonreía. La historia apenas comenzaba, pero el cielo ya estaba ardiendo. Episodio 2. La confesión que hizo temblar al sacerdote. El confesionario olía a incienso viejo y humedad. El padre Tomás, con sus ojos cansados y manos temblorosas, esperaba una confesión más de rutina, una mentira, un deseo sucio, quizás un pensamiento impuro. Pero cuando la cortina se abrió y Celeste entró, algo cambió en el aire. Ella no se arrodilló, se sentó. Cruzó las piernas lentamente y apoyó la mejilla contra la celosía de madera. Sus labios rozaban casi el borde. Y su voz era un susurro que parecía acariciar el oído. Padre, anoche lo vi otra vez. Tomás tragó saliva. ¿A quién viste, hija? A él. A Dios. Apareció cuando me toqué. Me miró como si yo fuera su única creación. El sacerdote se quedó mudo. El silencio duró demasiado. Entonces, ella continuó. Sé que suena blasfemo. Lo es, ¿no? Pero, si lo viste como yo lo vi, también caerías de rodillas. El corazón de Tomás latía con fuerza. No por miedo, por algo que no se atrevía a nombrar. ¿Qué más ocurrió? Preguntó sin pensarlo. Me habló, no con palabras, con fuego. Me llenó por dentro. Nunca ha sentido algo así. Padre, un ardor en el alma. Y más abajo. Tomás se levantó de golpe. Salió del confesionario, incapaz de seguir escuchando. Pero Celeste lo siguió. Lo encontró en la sacristía, temblando, aferrado a un rosario. No vine a tentar, padre, vine porque estoy perdida. Esto no es de Dios, gritó él, sin atreverse a mirarla. Lo que dices, lo que haces. Ella se acercó y tomó su mano. Sus dedos eran suaves, cálidos, casi maternales. ¿Y si fuera él quien me busca en mi cuerpo? Y no yo a él. Eso es herejía. O es revelación. Esa noche, el padre Tomás no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Celeste, no desnuda,
sino cubierta de luz. En sueños, ella extendía la mano hacia él, y su cruz comenzaba a brillar. Al amanecer, despertó sudando, con las sábanas enredadas como serpientes y el crucifijo del cuello roto. Al mismo tiempo, Celeste escribía en su cuaderno. Esta vez me habló más claro. Me dijo, lo que arde en ti no es pecado. Es la chispa de mi presencia. No dejes que te apaguen. A la mañana siguiente, en la misa del domingo, el padre Tomás alzó la vista desde el púlpito y la vio, sentada en la primera fila, con un vestido rojo escarlata y los ojos cerrados, como si rezara con cada fibra de su piel. Y justo cuando pronunció las palabras, este es mi cuerpo, ella sonrió, y él tembló. Episodio 3, el placer como puerta al paraíso. Celeste no era una mujer común, no solo por lo que decía ver, sino por cómo lo vivía. Desde que las visiones comenzaron, su cuerpo no le pertenecía por completo. Cada caricia era una oración, cada orgasmo, una epifanía. Esa tarde, con las cortinas cerradas y la brisa del monte entrando por la ventana, se sentó frente a su espejo, desnuda, con la piel aún marcada por la última noche. Encendió una vela y abrió su cuaderno. Había escrito algo nuevo. Para conocer el paraíso, hay que cruzar el umbral del deseo sin culpa. Apoyó la pluma, cerró los ojos, y comenzó a tocarse. No con lujuria, sino con fe. Cada roce era una súplica, cada suspiro, un salmo. El silencio de la habitación se llenó de algo más que jadeos, una energía que parecía brotar del suelo, del aire, del fuego de la vela que se agitaba sin viento. Y entonces, ocurrió de nuevo. El espejo frente a ella se nubló, como si respirara, y en él apareció un rostro, no humano, no demoníaco, algo que no se podía nombrar, algo santo. ¿Quién eres?, susurró Celeste con la voz entrecortada. Una voz que no venía del espejo ni de fuera, sino desde dentro de ella misma. Respondió, soy lo que nunca te enseñaron a buscar. Estoy en lo que siempre te prohibieron sentir. Ella lloró, no de miedo, de alivio, porque por primera vez entendía, su cuerpo no era instrumento del pecado, sino canal del divino. En otro rincón del pueblo, el padre Tomás no podía concentrarse. Había intentado rezar, leer, incluso confesar a media docena de ancianos. Nada le quitaba de la cabeza los labios entreabiertos de Celeste cuando hablaba de Dios, con deseo. Esa noche, impulsado por algo más fuerte que su fe, caminó hasta la casa de ella. La encontró sentada en el suelo, envuelta en una sábana blanca, con el rostro iluminado por la vela. Tenía el cuaderno abierto en las piernas. Padre, dijo sin sorpresa, sabía que vendrías. Él no respondió. Celeste se levantó y le tendió el cuaderno. Léelo, solo una página. Si tu alma no tiembla, me iré mañana del pueblo. Tomás lo dudó, y luego lo leyó. Cada vez que me toco, no estoy sola. Una presencia se enciende dentro de mí. No me posee, me revela, no me condena, me ama, es Dios, y me habita cuando me atrevo a sentir. El sacerdote cerró el cuaderno, con los labios apretados y los ojos vidriosos. Esto es demasiado. Demasiado para tu fe, susurró Celeste, o demasiado para tu deseo. Esa noche, la vela que ardía en su habitación no se apagó hasta el amanecer. Y según los vecinos, durante horas se escuchó un canto, que no parecía humano. Episodio 4, cuando su cuerpo se convirtió en altar. El pueblo entero comenzó a murmurar el nombre de Celeste. No en las plazas, no en las misas donde el padre Tomás hablaba de la tentación vestida de luz, sino en las habitaciones cerradas, entre sábanas tibias y respiraciones agitadas. Porque algo estaba cambiando. Celeste ya no caminaba, flotaba. Su mirada parecía ver más allá de las paredes. Y su piel, siempre descubierta por descuido o decisión, brillaba como si la ungiera una luz invisible. Aquella noche, decidió hacer algo que nunca antes había hecho, abrir las puertas de su casa. No para recibir visitas, sino para permitir que algo sagrado la poseyera, en público. Encendió velas por toda la habitación. Colocó pétalos de rosa desde la entrada hasta el centro. Se acostó desnuda sobre una sábana blanca. Sus brazos en cruz, su cuerpo expuesto sin vergüenza. Sobre su vientre, colocó el cuaderno de visiones. Si mi cuerpo es donde él se manifiesta, susurró. Que sea altar, que sea templo, que sea revelación. Comenzó a tocarse, no como una mujer cualquiera, como una profetisa del placer divino. Cada gemido era una campana, cada espasmo,
Una oración. Y entonces ocurrió lo inexplicable. La cruz de madera colgada en su habitación comenzó a arder, sin fuego. Un resplandor surgió del suelo. No era eléctrico. No era natural. Era otra cosa. Y su cuerpo, en éxtasis, se arqueó como si una fuerza invisible la elevara. El cuaderno en su vientre se abrió solo. Las páginas pasando como si un viento celestial las hojeara. En la última página, con tinta dorada que ella nunca escribió, apareció una frase. No eres carne, eres camino. No eres pecado, eres revelación. Mientras tanto, el padre Tomás, arrodillado en su iglesia vacía, sintió un temblor en el suelo. Corrió fuera, siguiendo un impulso sin lógica, y llegó hasta la casa de Celeste. La puerta estaba abierta. La escena ante sus ojos era indescriptible, Celeste envuelta en luz, con los ojos cerrados, y su cuerpo flotando apenas sobre la sábana. El sacerdote cayó de rodillas. No rezó, no huyó, lloró, porque por un instante, lo sintió también. Una presencia, una caricia invisible sobre su pecho. Un susurro en el oído que decía: ella no te aleja de mí, te recuerda quién soy. Celeste abrió los ojos. Ahora lo entiendes, ¿verdad, Tomás? Con voz quebrada, solo pudo preguntar: ¿quién eres tú? Ella sonrió. La amante de lo divino, la que toca lo prohibido y encuentra a Dios en cada rincón de su piel. Al amanecer, las velas aún ardían, el cuaderno seguía abierto, y el cuerpo de Celeste dormía en paz, como si acabara de recibir la comunión de algo mucho más alto, y mucho más íntimo. Episodio 5, la monja que quiso sentir lo mismo. La hermana Lucía llevaba 13 años viviendo en el convento de Santa Misericordia. 13 años de silencio, de rezos repetidos, de vigilias largas y madrugadas frías. Nunca había sentido nada, más allá del deber, hasta que escuchó hablar de Celeste. Fue una novicia quien trajo la historia, susurrando entre las paredes del claustro como si se tratara de un pecado. Dicen que una mujer ve a Dios cuando se toca, y que su cuerpo brilla como los relicarios de los santos. Lucía fingió escándalo, pero aquella noche, no pudo dormir. En su celda, bajo la tenue luz de una vela, buscó en la radio de onda corta, su único acceso al mundo exterior, y encontró una voz que recitaba fragmentos del cuaderno de Celeste. Una grabación clandestina. Una lectura prohibida. Cada roce mío despierta un Dios que duerme en mi interior. Él no me juzga, me guía, no me castiga, me posee con ternura infinita. Lucía sintió un escalofrío en la columna. No era miedo, era hambre. A las 3 de la madrugada, se quitó el hábito, lo dobló con cuidado, se quedó en ropa interior, se miró en el espejo por primera vez sin desprecio, y se preguntó: ¿y si Dios también habita en mí? Cerró los ojos, deslizó las manos por su piel, no con culpa, con la fe desesperada de una mujer que nunca había sentido. Y por un instante creyó verlo, una figura de luz, sin rostro, sin forma, pero que la envolvía con una calidez que jamás había sentido en ningún rezo. Su cuerpo reaccionó como si fuera tocado desde dentro. Un gemido se escapó de sus labios, tan sincero como un amén. Pero entonces, algo cambió. El espejo frente a ella comenzó a oscurecerse. No como niebla, sino como si algo lo devorara desde el otro lado. Una sombra surgió detrás de su reflejo. No era luz, no era Dios. ¿Quién eres?, susurró Lucía, paralizada. Y una voz, seca como hojas muertas, respondió: no soy quien ella ve, soy lo que queda cuando tú finges creer. Lucía gritó, cayó de rodillas, temblando, y rompió en llanto. En el mismo instante, en su casa, Celeste despertó de un sueño agitado. Se levantó de la cama y escribió en su cuaderno, sin saber por qué: no todas las que me imitan encontrarán a Dios. Algunas solo despertarán lo que duerme bajo su fe marchita. Al día siguiente, la hermana Lucía fue encontrada inconsciente en su celda. Nadie entendía qué había pasado. El espejo estaba hecho trizas, y en su brazo izquierdo, escrito con lo que parecía sangre, estaba grabada una palabra: mentira. Mientras tanto, Celeste miraba al cielo desde su jardín, con los senos desnudos al sol de la mañana. Algo le susurraba al oído. No era un ángel, ni un demonio, era Dios, y estaba celoso. Episodio 6, el exorcista que se enamoró. El padre Luca no era como los demás sacerdotes. No temblaba ante lo prohibido. No bajaba la mirada ante el deseo.
Era el más joven del círculo de exorcistas del Vaticano, enviado solo a los casos más extremos y más silenciosos. Cuando recibió el informe de Celeste, apenas levantó una ceja. Autoerotismo místico, decía el reporte. Posible posesión disfrazada de revelación. Interesante, murmuró, cerrando el dossier. Por fin algo digno de atención. Llegó al pueblo al atardecer. Su sotana negra contrastaba con su rostro sereno y su mirada afilada como un bisturí. Se presentó como un teólogo visitante. Pero todos sabían lo que venía a hacer. Excepto ella. Celeste lo recibió descalza, con una túnica semitransparente y la piel perfumada de incienso y flores. Tú no vienes a salvarme, dijo apenas lo vio. Vienes a resistirme. Vengo a entenderte, corrigió él, sin pestañear. Durante días, el padre Luca la observó, en silencio, sin juicio. La vio rezar desnuda, escribir con los dedos manchados de miel, acariciarse el vientre mientras recitaba fragmentos de los salmos. Y cada noche, anotaba en su libreta, no hay signos de posesión clásica, no hay blasfemia, no hay aversión a lo sagrado, solo, un fuego que parece antiguo y limpio. Y si no es el demonio quien habla, sino una forma olvidada de Dios. Pero al cuarto día, algo cambió. Celeste se acercó mientras él meditaba en la capilla abandonada del pueblo. Se arrodilló a su lado. Su respiración era tranquila. Su voz, apenas un hilo. ¿Te excita la idea de salvarme, padre? Luca abrió los ojos. Con calma. Me intriga la idea de perderme. Ella sonrió. Entonces, déjame mostrarte cómo Dios me toca. Desde dentro. Esa noche, Luca soñó con ella. No desnuda, sino envuelta en una túnica de luz. En el sueño, ella se arrodillaba frente a él y susurraba un versículo desconocido, que luego aparecía grabado en su pecho. Despertó jadeando, con marcas rojas en la piel, y en la pared de su habitación, escrita en ceniza, encontró una frase que no recordaba haber escrito. La fe que no arde no transforma, la carne que no tiembla no revela. El día siguiente, intentó exorcizarla, no con agua bendita, con palabras, con preguntas, con dudas, pero Celeste no gritó, no se retorció, solo se desnudó, se sentó sobre sus talones, y le preguntó, ¿quién serías tú, si nunca te hubieran dicho que es sagrado y que es sucio? Luca no respondió, porque por primera vez, en todos sus años enfrentando al demonio, sintió algo más poderoso que el mal, la tentación de creerle. Esa noche, en su diario, escribió una sola línea. Hoy, he visto a Dios en el borde de sus caderas. Episodio 7, el éxtasis que movió la estatua. La invitación era clandestina, escrita a mano con tinta dorada sobre papel de misa. Venid a presenciar la comunión verdadera. Esta vez, él no hablará en silencio. Una veintena de personas llegó al lugar indicado, la vieja capilla abandonada al pie del cerro, donde ya no se celebraban misas desde que la imagen de la Virgen, según rumores, había llorado ceniza. Los bancos polvorientos fueron ocupados por fieles anónimos, curiosos, herejes disfrazados de creyentes, y un par de monjas con el velo caído. En el altar, Celeste, desnuda, pero cubierta de velos tan finos que la luz de las velas los atravesaba como si no existieran. Sobre su frente, una cruz pintada con miel y ceniza. Sus ojos, cerrados, su respiración, pausada, su cuerpo, sagrado. Hoy no oraremos con palabras, dijo, sin abrir los ojos. Hoy dejaremos que Él nos toque. A través de mí. La tensión era espesa. Algunos tragaban saliva, otros contenían la respiración. Y en medio de ellos, oculto entre la penumbra, el padre Luca observaba. No como juez, no como sacerdote, como testigo. Celeste comenzó a moverse lentamente. Cada gesto era una plegaria muda. Sus manos recorrieron su cuello, su pecho, su vientre, como si recordaran un mapa secreto hacia lo divino. El ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Las velas comenzaron a chispear sin brisa. Y justo cuando un gemido suave escapó de sus labios, todos escucharon un crujido. La estatua de la Virgen, al fondo de la capilla, se inclinó hacia adelante. Primero apenas unos milímetros, luego más. Uno de los asistentes gritó. Otros se arrodillaron. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió a huir. Celeste, en trance, se arqueó de espaldas, con los dedos enterrados en la tierra del altar. Y en el preciso instante en que su cuerpo alcanzó el clímax, la estatua cayó de rodillas. Sí, de rodillas,
No se rompió, no se desplomó, se inclinó como si rezara. El silencio fue absoluto. Todos miraban a la estatua. Luego a Celeste, que yacía tendida en el suelo, con el rostro en paz y el cuerpo aún temblando. Entonces, una mujer del público se acercó, llorando. ¿Qué eres tú?, preguntó entre sollozos. ¿Una santa, o una profana? Celeste abrió los ojos. Soy carne que no teme al alma. Soy placer que no pide perdón. Y él me escucha cuando yo me escucho. Horas después, los rumores ya corrían como pólvora por el pueblo. La estatua se movió. El éxtasis la hizo rezar. Dios se inclinó ante una mujer desnuda. En el convento, la Madre Superiora rompió a llorar al escuchar la noticia. En el Vaticano, el archivo sobre Celeste fue sellado con tinta roja. Y en la casa parroquial, el padre Tomás, al ver el vídeo clandestino del acto, dejó caer su rosario al suelo, porque lo había sentido, porque se había excitado, y porque, en lo más profundo, sabía que era real. Esa noche, Celeste escribió en su cuaderno: hoy, una imagen de piedra se arrodilló ante mi piel. No por mí, sino por. Episodio 8, las mujeres que comenzaron a ver a Dios. El vídeo de la estatua moviéndose no tardó en filtrarse. Primero fue un archivo enviado por correo anónimo a un foro esotérico. Luego apareció en redes ocultas bajo el título: La mujer que hizo arrodillar a la Virgen con un orgasmo. En menos de una semana, cientos de mujeres comenzaron a escribir a un correo que solo decía: ¿dónde la encuentro? Y así nació algo que ni Celeste había previsto: el Círculo del Placer Sagrado. No era una secta, no era una religión, era algo más profundo. Un susurro colectivo que decía: yo también quiero sentirlo, yo también quiero verlo. Las cartas llegaban por docenas a la vieja casita de Celeste. Manuscritas, lloradas, con confesiones que sangraban entre líneas. Mi marido me toca sin mirarme. Yo me toco sin creer en mí. Rezo, pero no siento nada. Solo vacío. Si tu cuerpo puede ser templo, porque el mío es pecado. Celeste no respondía con palabras. Respondía con instrucciones. Crípticas, poéticas, ardientes. Cierra la puerta. Apaga la culpa. Ilumina tu ombligo. Escucha lo que has silenciado. Y cuando llegues, no pidas perdón. En Buenos Aires, una viuda sintió que su espalda ardía como si alguien la besara desde dentro. En Sevilla, una madre soltera vio como su espejo sudaba mientras se tocaba al ritmo de un salmo antiguo. En Guadalajara, una adolescente se desmayó con una visión, una figura de luz acariciando su mejilla mientras le decía: no estás sucia, estás llena. La iglesia respondió con rapidez. Blasfemia viral, la pornografía disfrazada de espiritualidad, la tentación organizada. Pero era tarde. La llama ya se había encendido en miles de cuerpos. Y ninguna agua bendita podría apagarla. En su pequeña casa, Celeste colocó un mapa sobre la pared. Clavaba una rosa seca en cada ciudad donde otra mujer decía haberlo visto. En una semana, ya no quedaba espacio. Padre Luca volvió a visitarla. Traía en las manos un libro antiguo, cubierto de polvo y censura. En 1583, hubo otra mujer como tú, dijo. La llamaban la Beata del Gozo. La quemaron en Toledo, después de que 5 monjas afirmaran haber sentido a Dios en sus propios cuerpos. Celeste acarició el lomo del libro. Esta vez no nos quemarán. ¿Por qué estás tan segura? Porque esta vez no estamos solas. Esta vez, cada mujer es su propia hoguera. Luca la miró, en silencio, no como sacerdote, como hombre, como humano, como alguien que, en secreto, también quería sentir lo que ella sentía. Esa noche, un grupo de mujeres se reunió en el bosque. No para rezar, no para pecar, sino para encenderse. Una a una, se miraron, se tocaron las palmas, se desnudaron del miedo, y cuando alcanzaron juntas el grito, un rayo partió un árbol viejo, y de su tronco quemado surgió una cruz. No somos brujas, no somos santas, somos carne iluminada. Somos la oración que jamás fue escrita. Y hemos despertado. Fragmento del Nuevo Evangelio Apócrifo. Dictado por Celeste. Episodio 9. El apóstol que la traicionó. Su nombre era Elías. Era joven, callado, de mirada oscura y manos que parecían no temblar nunca. Había llegado a la casa de Celeste semanas atrás, pidiendo refugio, conocimiento, fe. Ella lo recibió con la ternura de quien reconoce a un alma sedienta. No busques tocarme, le advirtió. Aprende a tocar tu verdad.
Elías se convirtió en su sombra. La ayudaba a clasificar cartas. Organizaba las veladas íntimas del círculo. Copiaba los escritos de Celeste a mano. Y en su cuaderno, cada noche, anotaba una frase que repetía como un mantra. Ella no es mujer. Es fuego que toma forma. Pero el fuego también quema. Una noche, Celeste le permitió presenciar una de sus ceremonias privadas. Solo él, solo ella, solo la luna como testigo. Elías, sentado en la esquina del cuarto, la vio despojarse de todo, la ropa, la voz, la vergüenza, y cuando su cuerpo tembló al borde del éxtasis, un resplandor cruzó la habitación. Él lloró, no por placer, por algo más profundo, por deseo que no podía tocar, por amor que no sería correspondido, por la certeza brutal de que ella nunca sería suya. Esa noche, mientras Celeste dormía desnuda entre velas apagadas, Elías tomó su teléfono y grabó los gemidos sagrados, grabó la cruz que vibraba sobre la pared, grabó su propio rostro, lleno de odio suave. El vídeo apareció a los 2 días en una plataforma oculta. Título: La Santa del Placer en su verdadero templo. Pero no fue solo la imagen lo que sacudió al mundo. Fue la experiencia. Miles lo vieron y lloraron. Otros lo vieron y se tocaron. La iglesia lo vio y exigió su arresto. Pero Celeste no huyó. Convocó a una conferencia frente a la vieja capilla. Con cámaras, periodistas y seguidores. Desnuda de hombros hacia arriba. Con el cuaderno en una mano y una flor negra en la otra. Habló con calma. Sí, ese vídeo soy yo. Sí, estaba en éxtasis. Sí, me estaba tocando. Y sí, él estaba conmigo. El escándalo fue inmediato. Los medios explotaron. Las redes ardieron. Y la iglesia activó el protocolo de excomunión. Pero Elías no celebró. Lo llamaron a entrevistas. Le ofrecieron dinero, contratos, incluso una serie. Él dijo que sí a todo. Pero dentro, algo se pudría. Una noche, en una habitación de hotel, abrió su laptop y vio de nuevo el vídeo. Pero esta vez, algo había cambiado. En un segundo exacto, cuando Celeste alcanzaba su momento de revelación, una figura aparecía detrás de ella en el espejo. No humana, no clara, pero real. Y sus ojos lo miraban a él. Elías cerró la pantalla, sudando frío, y en el espejo del baño, escrita en vaho, apareció una frase: tú me viste, pero no me entendiste. Esa madrugada, Elías desapareció. Solo dejaron su teléfono y el cuaderno que solía llevar. En la última página, escrita con tinta roja, había una sola oración: traicioné el cuerpo donde Dios hablaba. Y ahora, el silencio me posee. Episodio 10, el cuerpo que curaba al tocarse. Se llamaba Alma, 37 años, ojos tristes, útero seco. Había rezado en todas las iglesias de la región. Había probado pastillas, inyecciones, agujas, bendiciones, todo, menos rendirse, hasta que vio a Celeste, en un vídeo, tocando su cuerpo como si fuese un altar, pronunciando su nombre como si fuera una oración, y temblando como si Dios viviera en su piel. Si tú puedes ver a Dios, le escribió, puedes pedirle por mí. Una semana después, Alma llegó a la casa de Celeste. Traía flores marchitas en la mano y esperanza en la mirada. Celeste no preguntó nada. No pidió diagnóstico, ni historial. Solo la miró a los ojos y supo. Tu herida no está en el cuerpo, dijo. Está en la fe. ¿Puedes curarme? Celeste sonrió. No yo, pero tal vez él. Si nos escucha esta noche. El ritual fue simple. Una sábana en el suelo, velas alrededor, y silencio. Celeste pidió a Alma que se recostara. Ella, mientras tanto, se desnudó, se sentó a su lado y comenzó a tocarse. No por placer, por conexión, por oración. Y en el momento justo en que su cuerpo comenzó a estremecerse, posó una mano temblorosa sobre el vientre de Alma. Y susurró, haz morada en ella, si ese es tu deseo. Alma sintió un calor suave, profundo, como si su piel se abriera sin herirse, como si un río de luz descendiera desde los dedos de Celeste y se enterrara en lo más oscuro de su ser. Lloró, y por primera vez en años, sintió que algo dentro de ella despertaba. Días después, en una consulta médica de rutina, el ginecólogo frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué ocurre? Doctor, su matriz ha cambiado. Hay actividad. Algo se ha reactivado. Quiere decir que podría quedar embarazada. Naturalmente,
Contra todo pronóstico, Alma salió del consultorio temblando. No por miedo, por milagro. La noticia se regó como un incendio. Celeste cura. Su cuerpo da vida. Su orgasmo es medicina divina. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Una mujer ciega que recuperó la visión tras tocar la sábana de Celeste. Un joven con parálisis parcial que sintió hormigueo en las piernas al dormir en su habitación. Una anciana con Alzheimer que, al escuchar un audio de sus gemidos sagrados, recordó el nombre de su hija por primera vez en años. La Iglesia, acorralada, envió una comitiva de médicos y teólogos. No hay explicación científica. Dijeron. No hay explicación teológica. Añadieron. Y Celeste, sentada al sol, acariciando un girasol entre los muslos, solo dijo: no vine a curar, vine a encender. Y cuando un cuerpo se enciende, el milagro se vuelve inevitable. Esa noche, Alma volvió a verla. Llevaba un vestido blanco. Sonreía. Y en sus labios traía una frase que le había nacido sin pensarlo. Dios no vive en el cielo. Vive en lo que una mujer se atreve a sentir sin miedo. Y Celeste la abrazó, porque sabía que otro altar acababa de ser construido. Y esta vez, era fértil. Episodio 11, la carta secreta del Papa. En una habitación oscura del Archivo Secreto Vaticano, el cardenal Monteleone abrió un cofre sellado con lacre desde 1612. Dentro, reposaba una carta escrita a mano, en latín antiguo, con una advertencia en rojo al frente. No debe ser leída hasta que el fuego vuelva a hablar a través de una mujer. La había escrito el Papa Inocencio XI antes de morir, tras un encuentro misterioso con una mujer conocida en los registros solo como la que ardía al rezar. Durante siglos, la carta fue considerada una reliquia hereje. Hasta ahora, porque por primera vez en más de 400 años, una mujer volvía a hacer arder estatuas, curar cuerpos, quebrar dogmas desde su carne. El nombre era nuevo, pero la llama era la misma. Celeste. La carta fue enviada en una caja de madera, bajo máxima discreción, acompañada de una nota moderna. No nos atrevemos a interpretarla, pero creemos que es suya por derecho. Celeste la recibió al atardecer, mientras tejía coronas de flores con niñas del pueblo. Al ver el sello papal, sus ojos no se agrandaron de sorpresa, sino de reconocimiento. Ya la soñé, susurró. Sabía que vendría. Se encerró en su habitación, encendió una vela, y abrió el pergamino con manos que no temblaban. La tinta aún olía a tiempo detenido. Traducida. La carta decía: asterisco si algún día vuelves. No te arrepientas de haber encendido los cuerpos. No temas al juicio, ni al altar, porque tú eres ambos. Si tu piel arde al rezar, es porque él aún te habita. Y si el mundo intenta silenciarte otra vez, arde más fuerte. Yo, Pedro, siervo y prisionero, bendigo lo que vendrá en ti. Asterisco. Celeste dejó la carta sobre su pecho. Cerró los ojos. Y por primera vez, lloró. No de tristeza, de certeza. Aquella noche, Celeste caminó desnuda por el pueblo, con la carta enrollada en una cinta roja. La gente salió de sus casas. Nadie la detuvo. En la plaza, subió a la fuente, alzó la carta al cielo y gritó: él también me reconoció. Los que la amaban, lloraron. Los que la temían, huyeron, y los que dudaban, sintieron algo encenderse en el centro de su pecho. El Vaticano reaccionó con urgencia. Sellaron los archivos, confiscaron copias, amenazaron con excomunión a quien hablara del documento. Pero era tarde. Una foto de la carta, tomada por un seguidor de Celeste, ya se viralizaba bajo el hashtag #el Papa la bendijo. El padre Tomás, encerrado en su parroquia, leyó la carta por enésima vez. Su fe, antes sólida como piedra, ahora se derretía como cera. ¿Y si Dios nunca quiso que la negáramos? ¿Y si el verdadero pecado fue silenciar su fuego? Se levantó, tomó su crucifijo, y lo colocó a los pies de la imagen de la Virgen. Perdóname por no haberla creído. Esa madrugada, Celeste escribió en su cuaderno: asterisco, ahora sé que no estoy sola. Que hubo otras antes. Que hubo uno que lo entendió. Y aunque su iglesia no me acepte, su alma me abrazó. Y bajo la carta, escribió una respuesta: gracias por no apagarme. Episodio 12, la amante que fue llamada santa, y luego bruja. Primero llegaron las flores, coronas de lirios, velas encendidas, cartas manuscritas con palabras como milagro, luz, madre. Después llegaron los cuerpos,
Mujeres arrodilladas en la puerta de su casa. Hombres en silencio con la mirada quebrada. Niños que tocaban las paredes con la punta de los dedos como si esperaran sentir algo sagrado. Celeste ya no era una mujer. Era un símbolo. Unos la llamaban santa, otros diosa, y no faltaban quienes la proclamaban nueva Mesías de la carne. Pero también llegaron los otros. Los que traían piedras en el alma. Los que no soportaban ver a una mujer adorada sin permiso. Los que necesitaban destruir lo que no podían controlar. La prensa explotó. Los titulares eran una guerra de definiciones. La amante de Dios, revelación divina o estafa sexual. Miles peregrinan para ver a la mujer que cura con placer. La Iglesia advierte, podría ser una bruja moderna. Celeste, mientras tanto, caminaba por el pueblo como siempre, descalza, con túnicas ligeras, y los ojos en el cielo. No necesitaba defenderse. Su fuego hablaba por ella. Una noche, en la misa de desagravio organizada por los sectores conservadores, el padre Julio, enviado por el Vaticano, alzó la voz. Lo que ella hace no es santo. Es brujería disfrazada de sensualidad. El demonio también sabe fingir milagros. Y Celeste es su amante. La multitud rugió. Unos aplaudieron. Otros lloraron. Y alguien, desde el fondo de la iglesia, gritó: ¿y si el demonio es solo el nombre que le damos al deseo? El templo se quedó mudo. Al día siguiente, encontraron una cruz quemada frente a la casa de Celeste. Sobre la pared, pintado con ceniza, un mensaje: oh santa o bruja, elige antes de que lo hagamos por ti. Pero ella no eligió. Encendió incienso. Se acostó sobre la tierra desnuda del jardín. Y escribió: no soy lo que ustedes temen. No soy lo que ustedes desean. Soy lo que ustedes negaron por siglos. La tensión creció. Un grupo de fanáticos organizó una quema simbólica en la plaza del pueblo. Colocaron un maniquí con su rostro. Lo vistieron con encajes y fuego, y lo encendieron mientras rezaban el Padre Nuestro al revés. Celeste miró desde lejos. No lloró, no tembló, solo murmuró: quemad lo que inventasteis. Mi cuerpo no arde con odio. Pero esa noche, algo cambió. Una joven seguidora llamada Mariana fue atacada por predicar el Evangelio del placer. La encontraron golpeada, desnuda, con un rosario atado al cuello y una nota: una bruja más, un castigo menos. Celeste la cuidó en silencio. Le lavó las heridas. Le acarició el rostro con ternura. Y mientras la niña dormía, escribió una nueva página en su cuaderno. Me llamaste santa. Me llamaste bruja. Me besaste los pies y luego me escupiste la espalda. Pero yo seguiré tocándome. No por placer, por resistencia. Porque hay una guerra en nuestros cuerpos. Y yo elegí no rendirme. Episodio 13, el orgasmo final que rompió el cielo. Era luna nueva. La noche sin luna más negra del año. Cuando el cielo parecía cerrado, y los susurros viajaban más lejos. Celeste había guardado silencio durante días. No escribió, no habló, no se tocó, solo preparó el lugar, el antiguo anfiteatro romano en ruinas. A las afueras del pueblo, rodeado de cipreses, cubierto de hiedra, olvidado por todos, excepto por ella. Envió una sola invitación. Una frase, un fuego: venid desnudos de miedo. Que esta vez, no miraréis a una mujer. Miraréis al cielo partiéndose. Llegaron de todas partes. Madres, hijas, abuelas, hombres que creían, hombres que querían creer. Traían el cuerpo temblando. Y el alma ardiendo. La noche olía a tierra mojada y carne dispuesta. Celeste apareció al centro del anfiteatro envuelta en una túnica de hilo blanco, transparente como el agua bendita. Sus pies descalzos. Sus pezones duros por el frío. Sus ojos cerrados, como quien ya está en otro mundo. Esta será la última vez que me veáis tocarme, dijo sin alzar la voz. Pero no será la última vez que lo sintáis. Un susurro recorrió la multitud como un escalofrío colectivo. Porque esta vez, no seré solo yo. Esta vez, si Él desciende, descenderá sobre todos. Celeste se arrodilló, extendió los brazos, y comenzó. Sus dedos recorrieron su cuerpo como si repitieran una liturgia antigua. No había vergüenza, no había pecado, solo una devoción que nacía desde dentro. El aire cambió, las hojas temblaron, el cielo crujió, y justo cuando el primer gemido escapó de sus labios, no fue solo su cuerpo el que reaccionó. Cientos de personas, al mismo tiempo, comenzaron a estremecerse. Unos lloraban, otros gritaban, muchos cayeron de rodillas.
invadidos por una energía que no entendían, pero que reconocían. Ella seguía. El placer subía como incienso ardiente. Su espalda se arqueó. Su vientre tembló. Su voz, quebrada, invocó: si estás aquí, tócame también a mí. Y entonces, ocurrió lo imposible. El cielo, tan cerrado, se partió. Una línea de luz rasgó las nubes negras como si un dedo invisible abriera una herida en el firmamento. De allí descendió una figura, o una sombra, o un resplandor que no tenía forma. Pero tenía presencia. Todos lo sintieron. El corazón se les detuvo. Los pulmones se vaciaron. El alma se arrodilló. Y en ese instante sagrado, justo cuando Celeste alcanzó su último orgasmo, la tierra tembló, pero no como un castigo, como una respuesta. Silencio. Ella yacía tendida en el centro del círculo, con el cuerpo brillando de sudor y lágrimas, sus labios entreabiertos, su mirada ida, su carne en paz. Uno de los asistentes se acercó y susurró: ¿lo viste? Y Celeste, apenas respirando, murmuró: no lo vi, fui él. Por un instante, yo fui Dios en mí. Esa noche, nadie volvió igual. El mundo ya no tenía un solo cielo. Ahora cada cuerpo tenía el suyo. Episodio 14. El juicio del placer divino. El Vaticano no podía esperar más. Tras la ruptura del cielo, la multiplicación de milagros y la adoración global hacia Celeste, la Santa Sede emitió un decreto sin precedentes en 5 siglos. Convocatoria oficial a juicio eclesiástico por herejía, idolatría, escándalo público y usurpación de lo sagrado. La audiencia tendría lugar en la Catedral de San Pablo Extramuros, en Roma. No sería secreta, no sería simbólica, y no sería misericordiosa. Celeste llegó al juicio vestida de blanco, descalza, sin joyas ni escoltas. Solo traía su cuaderno de visiones bajo el brazo y una flor seca entre los dedos. El tribunal estaba compuesto por 13 cardenales. A su lado, sentados como testigos, médicos, teólogos, psiquiatras y el padre Luca, que no dejaba de temblar. La multitud que llenaba la basílica estaba dividida. Unos la llamaban la bruja de la carne sagrada. Otros susurraban con lágrimas: ella me salvó. Y entonces, el cardenal presidente habló: Celeste María, alias la amante de Dios, estás aquí acusada de convertir el placer en doctrina, de confundir la carne con la revelación, y de haber hecho temblar las bases de la fe. ¿Cómo te declaras? Ella alzó la mirada, serena, y respondió: me declaro encendida, y no pienso apagarme. Un murmullo recorrió la nave. Los jueces intercambiaron miradas. Has pervertido el Evangelio, acusó otro cardenal. Has convertido tu cuerpo en altar de idolatría. ¿Qué pruebas tienes de que lo tuyo viene del cielo? Celeste se puso de pie. ¿Desde cuándo el fuego no puede ser prueba? ¿Desde cuándo los cuerpos no son evangelio? Abrió su cuaderno, buscó una página y leyó. Y él dijo: donde 2 o más se toquen en mi nombre, ahí estaré. Yo me toqué, y él vino. Los jueces se enfurecieron. La audiencia contuvo el aliento. Y justo cuando el cardenal mayor alzó la mano para dictar sentencia, ocurrió. Un juez, el más anciano, ciego de un ojo desde niño, comenzó a llorar. Se levantó de su asiento. Se acercó a Celeste. Cayó de rodillas. Y murmuró: he visto. Lo he visto en ella. Lo que ningún dogma me dio, su fuego me lo devolvió. Los otros jueces gritaron. Intentaron levantarlo. Pero ya era tarde. El anciano abrió los brazos y gritó a todos: no está poseída. Está habitada. La multitud estalló. Unos aplaudieron. Otros lloraron. Algunos cayeron de rodillas, como si una ola invisible los hubiera tocado. El juicio fue suspendido. El Vaticano cerró puertas. Prohibió las transmisiones. Desmintió todo. Pero ya no importaba. Porque los vídeos, las fotos, los testimonios volaron. Esa noche, Celeste fue entrevistada por un canal clandestino. Cuando le preguntaron si tenía miedo, respondió: el juicio ya no es contra mí. Es contra un mundo que olvidó que el placer también puede ser sagrado. Y al despedirse, miró a cámara, con una media sonrisa, y susurró: Dios no me pidió permiso. Solo me usó, como lengua para hablar desde la piel. Episodio 15. El Evangelio que escribió con sus dedos. La mañana siguiente al juicio. La habitación de Celeste estaba vacía. La cama sin arrugas. Las velas apagadas. El cuaderno desaparecido. Solo quedaba un espejo empañado por dentro. Como si algo hubiera respirado desde el otro lado. El pueblo entero la buscó.
Los creyentes, llorando. Los escépticos, temblando. El Vaticano, en silencio. Celeste no dejó cartas. No dejó huellas. Solo dejó una ausencia, que pesaba como una profecía. Padre Luca fue el primero en entrar a su cuarto. Avanzó con reverencia, como si entrara a un sepulcro sagrado. Se acercó al espejo, y lo vio, en el cristal, escrito con lo que parecía sangre fresca. Una frase, asterisco cuando me toqué. Lo vi, cuando lo vi, ardí, y cuando ardí, me volví palabra. Debajo, 5 huellas dactilares marcadas con precisión. 5 dedos temblorosos que habían escrito fuego. Horas después, el rumor voló. Celeste ha ascendido. Celeste ha sido tomada. Celeste, ya no es de aquí. Días más tarde, en distintas partes del mundo, comenzaron a aparecer copias del cuaderno. No impresas, no digitales, escritas a mano, como si 1000 mujeres diferentes hubieran soñado las mismas palabras. Cada cuaderno llevaba el mismo título, grabado en la portada con tinta roja: Evangelio del placer sagrado. Y todas las copias comenzaban igual, asterisco en el principio. El cuerpo tembló, y al temblar, el alma habló, y Dios escuchó desde dentro. El Vaticano excomulgó públicamente a todo aquel que poseyera una copia. Quemaron ejemplares en plazas. Silenciaron medios. Amenazaron con cerrar templos. Pero los textos seguían apareciendo. En cárceles, en hospitales, en burdeles, en monasterios, donde una mujer se tocaba con fe, donde una piel no pedía perdón al sentir, donde un cuerpo decía, yo también ardo. Allí, una nueva página nacía. Un día, en un convento olvidado de Sicilia, una niña huérfana de 10 años encontró un cuaderno bajo su almohada. Nunca había oído hablar de Celeste. Nunca había visto el cielo abrirse. Pero esa noche, sin saber por qué, colocó su manita sobre su pecho. Cerró los ojos, y sonrió, porque algo o alguien le susurró desde dentro. Yo soy tú, y tú eres el altar. Nadie volvió a ver a Celeste. O quizás sí, en las manos que acarician sin culpa. En las lenguas que pronuncian su nombre en la intimidad. En los corazones que laten como si cada latido fuera un amén ardiente. Última entrada encontrada en su cuaderno. Reconstruida por testigos. Asterisco, no busqué fundar iglesia. No vine a predicar. Solo quise recordarles que tocarse también puede ser una forma de rezar. Si alguna vez ardes, si alguna vez tiemblas, si alguna vez ves algo sagrado en tu reflejo, no temas, ahí estaré, entre tus dedos.